Carl Jung, gran psicólogo en su tiempo, que conocido o declarado como uno de los grandes pensadores, dijo lo siguiente: no conozco el propósito de la vida, pero algún sentido tiene que tener. Él estableció la psicología analítica y él dice, yo no sé cuál es. Bertrand Russell, escribió un libro en contra del cristianismo, ateo. Dijo, a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Estos son los grandes pensadores que formaron nuestro mundo en el siglo XX. Solo una persona totalmente sumisa y obediente a Dios cumplirá su propósito de vida. Y por eso muchos viven frustrados, vacíos, insatisfechos, porque no entienden su razón de ser y por eso caen en adicciones, materialismo, que tratan de llenar con otras cosas su ser. Y por eso estamos en esta serie, Evidencias. Empezamos el Evangelio de San Marcos, estamos en capítulo 1 y se llama esta serie Evidencia, las pruebas de un encuentro genuino con Jesús. Un ingeniero fue enviado a Irlanda por su empresa. Era un proyecto de 2 años y él fue porque le iba a dar suficiente tiempo para casarse con su novia. Ellos se escribían frecuentemente, pero entre pasaba el tiempo se sentía la soledad y pues ella empezó a dudar de él con todas esas chicas guapas irlandesas. Él le admitió, bueno, sí, a veces era tentado, pero para nada estaba poniendo atención a ellas, porque se estaba guardando para ella. Bueno, de repente un día recibió un paquete, una armónica y una nota que decía, te envío esto para que puedas aprender a tocar y así quitar tu mente a las chicas. Él le contestó, no, pues gracias mi amor por la armónica, la estoy practicando cada noche y pensando en ti. Bueno, terminaron los 2 años, regresó y rápido voló a Tennessee para poder reunirse con su novia. Cuando se bajó del avión, se fue corriendo para abrazarle y darle un beso y dice, antes de besarnos, quiero escucharte tocar la armónica. Evidencias. Quiero pruebas. Dices que estás practicando todas las noches. Has de saber tocarla bastante bien. A ver, déjame escucharte. A ver si eres mentiroso o no. Tú dices que eres salvo. Tú dices que eres cristiano. ¿Hay evidencias suficientes para condenarte a la cárcel si así fuera? Si vieran las evidencias, ¿habría suficiente evidencia? Mateo 7 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué dice? Son lobos. Tú hablas como oveja, pero tus frutos son lobos. Por los frutos, por sus frutos los conoceréis. Y por eso estamos viendo esta serie de evidencias y vamos a ver 6 evidencias que comprueban que tú realmente eres un seguidor de Cristo. Evidencia número 1, lo vimos la semana pasada, es una vida enderezada. Entonces, cuando no andas todo siempre en el valle, alza los valles. No siempre acá que te quedes mucho, bájale a los montes. Todo lo chueco hay que rectificar y lo áspero hay que allanar. ¿Por qué? Porque queremos facilitar el camino para que los inconversos, los perdidos lleguen a los pies de Cristo. A veces somos piedras de tropiezo. Evidencia número 2. Hoy vamos a hablar de una obediencia total. Una evidencia que tú has tenido un encuentro genuino con Cristo es que tú vas a vivir en obediencia total. ¿Y cómo sabemos que eres un hijo obediente? Tú cumples tu propósito de vida. Si te sometes a Dios en obediencia total, cumplirás tu propósito de vida. Ahora, cuando tú ves algo, ¿verdad? Oye, ¿esto qué es? Un nuevo objeto. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta máquina nueva? ¿Quién va a explicar de qué se trata esta nueva creación? ¿Quién va a explicar de qué se trata esta nueva creación? ¿A dónde vas para entender de qué se trata? ¿Quién lo escribió?
¿Quién escribió el manual? Pues El creador de esa cosa. Estamos hablando de una máquina, ¿ok? No estamos hablando de Dios. Ustedes directamente a Dios. Bájale, síganme la ilustración. Si es una nueva cosa que se inventa, ¿verdad? Dice, oye, esto es para poder darle una señal de Wi-Fi de aquí a África. Ok, yo no sabría eso por verlo, pero gracias por explicarme. ¿Quién lo explicó? El que lo creó. ¿Verdad? Dios te ha creado. Y por eso nos dejó un manual de instrucciones. Este manual es escrito por el creador para decirte quién eres, para explicar cómo funcionas. Entonces Dios debe definir nuestra vida. Entonces vamos a ver 4 propósitos, y este es un pasaje bastante largo, entonces voy a tratar de correr lo más pronto posible para ver 4 propósitos que Dios desea que cumplas, que solo se va a lograr con una obediencia total, y así estás mostrando la evidencia que tú has tenido un encuentro genuino con Cristo. Número 1, pertenencia. Pertenencia, tu propósito, pertenecer, ser miembro de la familia de Dios. Dice en Marcos 1, vamos a ver del 9 al 20, bastante, del 9 a 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí primero? El bautismo. Es el primer acto de obediencia. Estamos hablando de las evidencias. ¿Cuál es la evidencia? Obediencia. Y el primer acto es el bautismo. Para ser bautizado requiere de un solo requisito: ser salvo. En Hechos dice, aquí hay agua. ¿Qué impide? Nada más que tú creas que Cristo no, yo sí creo. Va. Entonces Dios no quiere hijos sin familia. Oh, ¿escucharon? Pongan atención a esto. Él quiere que pertenezcas a una familia. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esa palabra advenedizo es una palabra muy rara. Yo cuando primero la leí en español, dicen, yo no sé de qué está hablando aquí. Pero si entendemos la etimología de la palabra griega paraoikos, para es fuera, oikos es familia. Entonces significa, ya no somos hijos sin familia, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y está hablando de una iglesia. Ahora somos miembros de la familia de Dios, en quien todo el edificio, hablando de la familia, esta familia es un edificio que crece para ser un templo santo del Señor. Entonces Dios no quiere que andemos como hijos sin familia. Gracias a YouTube, muchos andan comiendo pastos de diferentes pastores. El problema es, son ovejas sin rebaño. Son hijos sin familia. Y como no pertenecen a una iglesia local, solo están escuchando mensajes, no tienen identidad. Y eso está bien, mientras que la vida está bien. Pero ¿sabes dónde te hace falta una familia? Cuando llegan las pruebas. Y cuando de repente dices, no tengo a nadie, estoy solo. Ese es el problema de estar en la iglesia universal de YouTube. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Necesitamos de una familia. Y no sabes cuánto necesitas de una familia hasta que estás en pruebas más fuertes de lo que puedes aguantar. Y como dijo Soko, pero yo estoy con fe porque sé que no estoy sola. Aquí tiene el apoyo. Muchos cristianos son huérfanos. ¿Por qué? No obedecen la palabra, no se unen a una iglesia local. Es tan importante pertenecer a una iglesia local, es tu familia. Y esta pertenencia se prueba que eres un cristiano real. Rick Warren, en su tiempo, cuando escribió el libro Una vida con propósito, se alinea con los 5 objetivos de la Gran Comisión. Ya perdió la cabeza el Señor, yo no sé dónde está y qué está diciendo, pero en esto sí dijo bien. Dijo, Dios creó a la iglesia para suplir tus necesidades más profundas. Un propósito para qué vivir. Unas personas con quienes vivir. Unos principios bajo cuales vivir.
una profesión que vivir y un poder con que vivir. No hay otro lugar en donde encuentras estos 5 beneficios en un solo lugar: la iglesia. Y quiero leer un versículo más, Hebreos 12. Dice: habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial. Esa es la nuestra, hermanos. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación. Y esa palabra congregación viene de la palabra eclesia. Significa iglesia. Literalmente, iglesia significa grupo llamado a salir de casa a unirse en asamblea pública y festiva. Esa es la iglesia. Ahora, regresa a Hebreos. Dice: nos hemos acercado al monte de Sión, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hermanos, esos somos nosotros. Y por eso nos reunimos. Saben que cuando llegan a la iglesia cada domingo, están llegando a la embajada del cielo. ¿Saben lo que es la embajada? Es tierra soberana del país que representa. Aunque estés en Kansas City, yo no sé si hay embajadas en Kansas City, ¿sí? Ok, pues si vas a la embajada de México, estando en Kansas City, Estados Unidos, pero si vas a la embajada de México, no estás en Kansas City, estás en México. Y cuando llegas a la iglesia, tú no estás en la tierra, estás en el cielo. Amén. ¿Por qué quieres quedarte en este infierno de tierra y corrupción y no venir los domingos al cielo? Qué importante es llegar a la casa de Dios. Ok, segundo propósito, voy corriendo. Purificación. Dios quiere tu purificación, o sea, que madures tu fe. ¿Y sabes cómo se hace? Pues vamos a leer en la vida de Jesús, Marcos 1, 2 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. ¿Han estado con fieras? No me digan sus nombres. y los ángeles les servían. Dios desea nuestra santificación, hermanos. Y no es natural estar santo. Ser santo no es natural. Se requiere de preparación y purificación. Preparación y purificación. Esa es la razón por las pruebas. Es para purificarnos y prepararnos. ¿Para qué prepararnos? Lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero después de pertenecer a la familia, es tiempo de prepararnos y purificarnos. Por eso en Hebreos dice: después de ser iluminados con la palabra, tenemos que sostener gran combate de padecimientos. Después del bautismo vienen pruebas en el desierto. Dice el doctor David Jeremiah: las pruebas funcionan como un fuego que quema todas las impurezas que impiden nuestra progresión hacia la santidad. Me gusta esa cita. Lo mismo lo dice Pedro, que tenemos que someternos para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué se prueba? ¿Qué se prueba? Nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Pero ¿cómo se prueba la fe? Con fuego. ¿Y por qué tengo que pasar por fuego? Para que mi fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo predicó el pastor Allen la semana pasada. Es anticipar la eternidad. Pasamos por Dios permite que nuestra fe es probada en fuego, porque nos prepara para una fe en la eternidad que es gloriosa. Tu fe, ¿qué es fe? Es obedecer la palabra. Fe sin obras es muerta. Fe es escuchar la palabra, porque viene por el oír y el oír por la palabra. Fe es escuchar la palabra, creer, porque en Santiago define la fe como no dudar nada. Fe es escuchar la palabra, creerla y hacerla. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios,
en una situación en donde normalmente harías lo que tú quieres, pero dices, no, voy a hacer lo que Dios dice. Esa es la obediencia que hace que tú madures en tu fe. Y por eso Dios prueba nuestros corazones. Porque cuando viene la prueba, ¿para qué es? Para ver tu obediencia. Lo dice en Deuteronomio 8. Dice de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Sí, este tiempo en el desierto fue para afligirte. ¿Para qué? Probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón. No podemos saber lo que hay en el corazón de alguien hasta que es aplastado. Como el tubo de pasta de dientes, ¿verdad? ¿Hay paté o hay pasta de dientes? No sabemos qué hay en este tubo hasta que lo apretamos y sale lo que está adentro. Entonces Dios nos prueba para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué está probando? Obediencia. Brincamos hasta el versículo 16 de Deuteronomio 8. Dice que Dios te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para a la postre hacerte bien. Cualquiera puede aguantar comer espárragos y sabe que en el postre hay fresas con crema. Amén. Yo no sé cuál es tu verdura que más odias, pero toda esa verdura la aguantas si sabes que viene un postre rico. Entonces todas las pruebas podemos aguantar porque sabemos que Dios a la postre de la prueba nos va a hacer bien. Es para nuestro bien. Entonces el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto 40 días. ¿Para qué? Ser probado. Las pruebas son de Dios y ni siquiera su Hijo se exentó de esas pruebas. Son buenas. Primera Tesalonicenses 2:4 dice que somos probados, aprobados, según fuimos aprobados ¿por quién? Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? Dios, que prueba nuestros corazones. Todas las pruebas vienen de Él. Y tú no puedes avanzar al tercer punto, el que sigue, que voy a dar ahorita, sin pasar por esto primero. Si no, eres confiable. ¿Y cómo sabemos si alguien es confiable o no? Es obediente. Es obediente. Es confiable. No es obediente, no es confiable. Entonces la purificación y preparación es para armarte con poder. Y eso vamos a hablar la próxima semana. El poder. Pero dice Lucas 4:14, que es paralelo con Marcos 1 aquí. Jesús volvió de estar en el desierto, ¿volvió qué? En el poder del Espíritu. Pero Jesús no pasó las pruebas solo. Dice en Lucas 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Necesitamos de la palabra para aguantar las pruebas. Y dos, Marcos 1:13, aquí lo dice, cuando era tentado por Satanás y estaba con las fieras, los ángeles le servían. Tenemos la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, Él de manera sobrenatural tiene sus ejércitos de ángeles acampando alrededor para servirnos y ayudarnos a pasar las pruebas. No estamos solos, hermanos. Además tenemos ángeles en nuestras vidas. Porque tenemos, ¿qué significa ángel? Lo vimos la semana pasada. Ángeles, mensajeros, pastores. Y tenemos discipuladores, tenemos hermanos, tenemos pastores. ¿Para qué? Servirnos en el tiempo de pruebas. Entonces no estás solo, aquí estamos para servirte y ayudarte. Tercer propósito es predicar. Ahorita van a ver la secuencia, pero hay una misión de fructificar en Marcos 1:14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Y qué venía haciendo Jesús en Galilea? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es más, el propósito que Dios nos tiene aquí es para predicar el evangelio. Siempre Jesús andaba predicando. No basta una vida enderezada si no hablas. De eso se trató el mensaje de Josh hoy.
Piedras son piedras. Es una plataforma para hablar, pero si no hablas, nada más son piedras. Y tú y yo somos piedras vivas, dice Pedro en 1 Pedro 2. La iglesia está hecha de piedras vivas, nosotros. Pero si no hablamos, solo somos piedras. Pedro mismo dice en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ese es un verdadero cristiano que ha tenido un encuentro con Jesús. No podemos dejar de hablar. Si te piden desobedecer la palabra de Dios, tú no puedes. Porque la evidencia de tu conversión es que tienes que hablar de Cristo a otros. No me puedo quedar callado. Intentaron golpear a Pedro para callarlo. Dice, no puedo dejar de hablar. No puedo. Pablo dice, no fui rebelde. Dios me encargó predicar y no fui rebelde. Hechos 26, 18 y 19. Dice, para que abra sus ojos. Está dando testimonio Pablo de lo que Dios le dijo a él. Y le está diciendo Dios a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pregunta, ¿estás siendo rebelde a la comisión de Jesús? No seas rebelde a la palabra de Dios. Por los frutos los conoceréis. El fruto de un cristiano son más cristianos. Y recuerda que Jesús maldijo la higuera que no tenía fruto. Oye, tu propósito como árbol es dar fruto. ¿Dónde está el fruto? Dice en Lucas 13:7, aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Podrá estar hablando de alguien de nosotros? Tantos años que estoy buscando fruto de tu vida como hijo de Dios. No lo hallo. Córtala. ¿Para qué? Inutiliza también la tierra. Noten la progresión aquí. Primero, perteneces. Luego, Dios te purifica por medio de las pruebas para prepararte con poder para predicar. ¿Sí agarramos la secuencia? Perteneces y luego te purifica con pruebas para prepararte con poder para predicar. Y eso nos lleva al cuarto propósito, la propagación. Esa es la evidencia. Dios quiere que obedezcas tu propósito. Y tu propósito es pertenecer como miembro de la familia, purificarte y madurarte en la fe, para que tú prediques y des mucho fruto y se multiplique ese fruto. Ok, no es lo mismo 3 y 4. No, ahorita te muestro la distinción. Vamos a leer el texto y a lo mejor luego ustedes bien inteligentes lo van a captar inmediatamente. Marcos 1:16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? Eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Tenemos la idea de qué voy a decir en este punto? ¿Alguien? No, todavía no. Jesús no solo predicaba el evangelio para salvar, reclutaba a discípulos para armar un equipo y multiplicar. No solo se trata de fructificar, hay que multiplicar. Se fructifica con el evangelio, se multiplica con el discipulado. Nuestro propósito no es solo fructificar, es multiplicar el fruto. Según Timoteo 2:2, ¿alguien que puede decir el versículo lema de memoria? Ya se puso ahí en la pantalla. ¿Alguien? Según Timoteo 2:2, el versículo lema del discipulado. No, pero con voz fuerte. Lo que has oído de mí, esto exhorto a hombres fieles que
Ayúdame. A ver, ayúdame. Tienen que ayudarme. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Encarga. encarga a hombres fieles que sean idóneos Para enseñar. para enseñar. También a otros. También a otros, exactamente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Muchos testigos? Pablo hablando a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Quiénes son esos testigos? La iglesia. Por eso pertenecemos a una familia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, no cualquiera, hombres fieles. ¿Cómo vamos a saber si son fieles? Vamos a tener que probarlos. No sé si me están viendo la misma progresión de los puntos que estamos viendo hoy. Perteneces a los testigos de la iglesia y luego esto encarga a hombres fieles. ¿Por qué? Han sido probados. Para que sean idóneos, han sido purificados y preparados para enseñar también a otros. Están predicando. Y no más predicando, propagando. No más fructificando con el evangelio, multiplicando con el discipulado. Oh, hermanos, la gran comisión no es predicar el evangelio, Mateo 28. Dice, por tanto, ir, ¿y qué dice? Hacer discípulos. Tienes que predicar el evangelio para ser discípulos. Pero él no dice que debemos de salir a predicar el evangelio nada más. Dice, ir y hacer discípulos. Obvio, eso incluye el evangelismo, el evangelio. Pero noten tres cosas en su orden en el libro de Juan que habla de los discípulos. Juan 8. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ven en los tres versículos de condición? No todo creyente es un discípulo de Cristo. Para ser un discípulo, un verdadero discípulo de Cristo, ve el orden. Primero, permanece en la palabra. Eso habla de conocimiento. Ama a sus hermanos. Eso habla de su carácter. Y lleva mucho fruto. Eso habla de comisión. Y ese es el orden. Tienes que conocer la palabra. Tienes que ponerla por obra, porque ¿qué es el amor? El cumplimiento de la ley es el amor, dice Romanos 13:10. Entonces tenemos que conocer la palabra, tenemos que reflejar, cumplir la palabra y mostrar, cambiar nuestro carácter, y luego tenemos que enseñar la palabra, llevar mucho fruto. ¿Estás produciendo este tipo de cristianos? Y quiero que vean que esto es un círculo, ¿ok? Esto es un círculo. Vamos a ver. Reclutamos para pertenecer a la familia, que es la iglesia. Y purificarse por medio de pruebas para prepararnos a través del discipulado, para tener poder y autoridad para predicar el evangelio a los perdidos y reclutarlos para la misión a que pertenezcan a la familia, la iglesia. Empiecen a purificarse por medio de pruebas para prepararse en el discipulado, para tener poder para predicar y luego reclutar a otros para pertenecer a la familia. Purificarse por medio de las pruebas para prepararse en el discipulado, con poder para predicar a otros y reclutarlos a que pertenezcan a la familia. ¿Continuamos? ¿Sí agarramos la onda? Ese es el ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin. Y este ciclo, escúchame bien, es el corazón de Dios. Es reclutar para que pertenezcan a la familia, para que puedan ser discipulados y poder, para que prediquen el evangelio, para que recluten. Es un ciclo. ¡Pip! ¡Pip! Como el ciclo, el corazón. Y cuando tú detienes ese ciclo, ¡pip!
preparas el corazón de Dios. El corazón funciona para dar vida. Este es el ciclo que da vida. Y cuando tú frenas, cuando tú detienes este ciclo, dices, no, yo no voy a pertenecer a la iglesia. Ya quedaste. Ya no permitiste que continuara el ciclo. No, yo no voy a discipularme. Produces muerte. ¿Sí entendimos, hermanos? ¿Quieres mostrar que realmente eres un hijo de Dios? Oye, Dios dice, quiero ver tu obediencia. Y cuando dejas de obedecer la palabra de Dios, se frena algo en el ciclo que nunca debe de detenerse. Y cuando deja de palpitar el corazón, se frena el ciclo, hay muerte. Hermanos, no seamos la causa de muerte. Vamos a ser productores de vida. ¿Y sabes cómo? Simplemente siendo obediente a la palabra de Dios para cumplir tu propósito. De estos 4 propósitos, ¿en cuál estás fallando? ¿En cuál de esos propósitos sí estás cumpliendo? Pues celébralo, qué padre, ¿no? Yo sí pertenezco a la familia. Amén. Yo me bauticé, estoy en el camino. Perfecto. ¿Estás pasando por pruebas? Ok, pues sigue fiel aquí, pertenece a la iglesia aquí. No faltes, prepárate de discipulado. ¿Para qué? Para que prediques. ¿Estás predicando? Ya te estás discipulando. Oye, ¿y has hablado del evangelio a alguien más? Y luego estás reclutando a otros a que ellos también le entren a esto. No solo predicar el evangelio, sino también multiplicar por medio del discipulado. Si no estás cumpliendo alguno de ellos, identifica cuál y haz lo necesario. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer la palabra. ¿Cuál parte de la palabra no estás obedeciendo? Hazlo así. Porque hasta no hacerlo vas a sentirte incompleto y vacío. Y yo no quiero eso para ti. Entonces escribe el propósito en que tú estás así como que batallando y haz el primer paso hoy. Toma el primer paso hoy. Y si tu vida parece no tener sentido, propósito, déjame decirte que solo Jesús te puede dar propósito. Lo dijo bien un ateo, Bertrand Russell. A menos que creas en la existencia de Dios, ese propósito de vida no tiene sentido. Bueno, nosotros sí creemos. Y Dios te hizo con un propósito. Pero la primera cosa que tienes que hacer es obedecer. Él dice, todos pecaron, todos han fallado al blanco. Pero Cristo vino a morir en la cruz para pagar nuestra deuda. Lo único que tenemos que hacer es creer de corazón que Él es el Salvador. Y si crees de corazón, tú serás salvo. Y luego el primer acto de obediencia es bautizarte. Vamos a orar y entregar esto en manos de Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Qué hermosa Biblia tenemos. Qué increíble, qué bonito saber que tú estás en control, que tú nos has dado una palabra confiable en la Reina Valera 1960. De la certeza y la seguridad de que tenemos tus palabras. Pero Señor, a veces se nos olvida que son tus palabras y no hacemos caso. Ayúdanos a ser hijos obedientes y demostrar la evidencia de que hemos creído en ti y que tú eres nuestro Salvador, en vivir en obediencia a tu palabra y cumplir en obediencia la razón por la que nos creaste. Nos hiciste como hijos para pertenecer a una familia. Nos mandas pruebas para madurar nuestra fe y ver nuestra obediencia. Y todo eso sirve para darnos poder para predicar tu palabra. Y todo eso es para reclutar a más a que le entren a lo mismo. Que así se diga de la cosecha, que así se diga de Harvest. Bendícenos y gracias por todos los que se están graduando hoy. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga. Traté de terminar más temprano. Ven ahí el reloj. Ven. Para todos los graduados y los familiares, celebren. Gracias, que Dios les bendiga. Los amo mucho. Nos vemos la próxima semana.